7 hombres escogidos para servir. Hechos del 6, leeremos el versículo del 1 al 15. Al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se habían convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Arresto de Esteban. Vamos a leer la descripción de esto que acabamos de leer. Cuando leemos acerca de la iglesia primitiva, los milagros como compartían su generosidad y la comunión, es posible que nos den ganas de haber sido parte de esa iglesia perfecta. Sin embargo, la realidad es que la iglesia primitiva tenía problemas de igual que las iglesias de hoy. Hasta que Cristo regrese, ninguna iglesia será perfecta. Si los defectos de su iglesia lo irritan, pregúntese si habría una iglesia perfecta. ¿Me aceptarían como miembro? Haga todo lo posible para que su iglesia mejore. Una iglesia no tiene que ser perfecta para ser fiel a Cristo. Así que, por supuesto, tú eres parte de la iglesia de Dios y no tienes que ser perfecto, pero Dios prácticamente nos va a ir puliendo, eso sí, te lo aseguro. Un problema que desarrolló una iglesia primitiva fue entre los creyentes de habla hebrea, probablemente judíos convertidos oriundos de la región de Israel, y los creyentes de habla griega, probablemente judíos de otras tierras que se habían convertido al día de Pentecostés. Los creyentes de habla griega se quejaban de que las viudas eran tratadas injustamente. El aparente favoritismo probablemente no era intencional, sino a causa de malentendidos por los idiomas. Entonces los apóstoles asignaron a 7 respetados hombres de habla griega para que administraran la distribución de alimentos. Esto resolvió el problema y permitió que los apóstoles se dedicaran exclusivamente a su ministerio de enseñanza y predicación de la buena noticia. Los 12 se refiere a los 11 discípulos originales y a Matías, quien reemplazó a Judas Iscariote. A medida que los miembros de la iglesia primitiva aumentaban, también crecían sus necesidades. Una de ellas era la distribución eficiente de alimentos a los pobres. Entonces los apóstoles eligieron a otros para que se encargaran de esa responsabilidad, para que ellos pudieran dedicarse a predicar la palabra. Cada persona tiene un papel importante que desempeñar en la vida de la iglesia. Si usted tiene una posición de liderazgo y se siente abrumado por las responsabilidades, determine sus habilidades personales y las prioridades que Dios le ha dado. Y entonces busque a otros para que lo ayuden. Aunque no sea un líder en la iglesia, usted tiene habilidades que puede poner en práctica en algún ministerio de la iglesia. Ponga sus dones al servicio de Dios. Así que
vamos a poner nuestros dones a su servicio y cuando te sientas abrumado, no te preocupes, también los apóstoles estuvieron abrumados y tuvieron que aprender a delegar, que esto es lo que nos está diciendo, aprendamos a delegar para que tú puedas dedicarte a lo que Dios a ti ha puesto en tu cabeza y que es lo que a ti te satisface. Esta responsabilidad administrativa era un asunto serio. Fíjese en los requisitos para los hombres que estarían a cargo. Debían ser muy respetados y estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Las personas que tienen responsabilidades muy importantes y con mucha interacción personal deberían tener estas cualidades. Debemos buscar personas espiritualmente maduras y sabias para dirigir nuestras iglesias. Los apóstoles tenían las prioridades correctas. El ministerio de la palabra nunca debe ser descuidado. A causa de asuntos administrativos, un pastor no debería tratar de hacer todo en la iglesia y los miembros no deberían esperar que lo haga. Las responsabilidades del ministerio de la iglesia deben ser distribuidas entre todos los miembros, entre todos. No de que, yo no quiero hacer esto, a mí no me toca, no me corresponde. Aquí vamos a distribuir todo para que sea de bendición a todos. El liderazgo espiritual es un asunto muy serio, no debe ser tomado a la ligera. En la iglesia primitiva, los hombres elegidos para servir eran comisionados por los apóstoles, especialmente la oración y la imposición de manos. Esta última era una costumbre judía antigua que indicaba que una persona era apartada para un servicio especial. Jesús les había dicho a los apóstoles que primero debían ser testigos en Jerusalén. En poco tiempo su mensaje se había esparcido por la ciudad entera e infiltrado todos los niveles sociales. Hasta algunos sacerdotes judíos se convirtieron, lo cual era una clara violación de los deseos del Concilio Supremo y algo que podría poner en peligro su posición. Esto lo leemos donde dice, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose y el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes y judíos también se convirtieron. La palabra, en la descripción leemos, la palabra de Dios se propaga como la ondulación del agua en un estanque después de ser perturbada por la caída de una piedra. Desde el centro, cada onda se expande con mayor amplitud y alcance en la actualidad. En la actualidad, la buena noticia continúa propagándose de la misma manera. Usted no tiene que cambiar el mundo por su propia cuenta, solamente tiene que ser parte de la onda. Usted le habla a Cristo, a quienes están a su alrededor. ¿Le estás hablando a quienes están a tu alrededor de Cristo? Estos hacen lo mismo y así sucesivamente. Jamás piense que lo que usted hace es insignificante o sin importancia. Nunca pienses en eso. Esto significa que todo lo que haces tiene una gran importancia. Estos hombres habían sido esclavos. Continuamos leyendo a partir del versículo 8, el arresto de Esteban. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosas entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que es
que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Ay, y vamos a llegar hasta aquí, pero por supuesto voy a leer la descripción de esto. Estos hombres habían sido esclavos judíos que fueron liberados por Roma y que habían establecido su propia sinagoga en Jerusalén. Esteban fue arrestado y llevado ante un concilio supremo a causa del testimonio de falsos testigos. Utilizaron la misma acusación que los líderes religiosos habían usado contra Jesús y agregaron falsamente que habían blasfemado contra Moisés, debido a que los saduceos, el partido dominante del concilio, solamente creían en los escritos de Moisés, Génesis a Deuteronomio, desde su punto de vista, blasfemar en contra de Moisés era un crimen. Sin embargo, cuando leemos el discurso de Esteban, a partir del capítulo 7, que lo vamos a leer el siguiente, nos damos cuenta de que esta acusación era falsa. Esteban basó su resumen en la historia de Israel en los escritos de Moisés. Terminamos hoy con Hechos del 6, del versículo del 1 al 15. Dios nos ha mostrado cómo cada cosa que hagamos es como una gotita de agua que, por supuesto, a la hora de caer se expande. Todo lo que estés haciendo para Dios, todo tiene un significado precioso para Él. Así que no nos cansemos de decirle a la gente cuánto Dios los ama, darles el plan de salvación, decirles, ¿sabes qué? No importa lo que estés pasando, Dios te ama. Y tú, lo único que te puedo decir es que le pidas a Dios que perdone tus pecados, a Cristo que entre en tu corazón y que Él te ayude a solucionar cualquier cosa y situación que tú tengas en tu vida. Así que no te canses de hacer el bien, no te canses, porque finalmente lo único que estamos haciendo es trabajando, ¿no? Trabajando para tener esa labor en la que Dios nos ha encomendado. Te mando un fuerte abrazo, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Señor, a trabajar, a tener fe, a que cada cosa que hagamos, Señor, tenga un impacto en las personas que aún ni siquiera vemos y conocemos, Señor. Porque sabemos que no es por nosotros, sino es por medio del Espíritu Santo que tenemos cada uno de nosotros, que las personas van a llegar a conocerte a ti. Te damos gracias, te amamos, Señor, y te pido nos bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Connie Coca.